A ver sobre derechos de imagen, de autor, cómo proteger nuestras obras, ¿vale? ¿Os dejo con él? Muy bien. ¿Qué es el derecho de autor? Bueno, el derecho de autor es un término jurídico. Como tal, pues lo que describe son todos los derechos concedidos a los creadores de obras literarias y artísticas. ¿Cuál es la finalidad del derecho de autor? Pues fomentar la creatividad. Si no hubiera un derecho de autor, los artistas obviamente no se sentirían motivados a producir más obras, porque no habría nada que os pareciera. Yo sacaría una obra mañana, me la copiaría todo el mundo, estaría desamparado, y por lo tanto, por eso existe el derecho de autor, para fomentar la creatividad. ¿Quién puede ser un autor? Un autor puede ser cualquiera, cualquier persona natural. Puede ser un autor, tú puedes ser autor, tú puedes ser autor, todos. Todos podemos ser autores. Pero la ley que dice, es autor la persona que crea una obra literaria, artística o científica. Hasta aquí ningún problema. Cualquier persona puede ser un autor. Ahora vendrá el problema en qué es la obra. ¿Qué puede ser una obra? Todo el mundo reconoce obras cuando ve una obra cinematográfica, una obra escultórica, un poema, una pintura, una fotografía, aquí tenemos más adelante, o una novela. Hasta aquí creo que ningún problema. Pero esto, por ejemplo, sería una obra. Aquí ya parece que ya empezamos a ver un poco, porque todo el mundo sabemos que antes que esto, por lo menos, hay otra obra. Entonces, ¿esto sería una obra? Aquí, no. Esto no es una obra. ¿Por qué no es una obra? Es una pintura derivada de una obra original. Por lo tanto, un requisito para que sea obra es que sea original. Esto no es original. Claramente es una copia del escrito de Munch con una versión distinta. ¿De acuerdo? ¿Y esto, por ejemplo, sería una obra? Bueno, pues, no lo sé. Esta pintura pues está sobre un fondo azul, parece que tiene unos trazados originales. No lo sé. ¿Qué creéis? ¿Sería una obra esto? Sí. Pues en este caso se toma un poco el pelo, ¿vale? Tiene que ser realizado por un ser humano. ¿Quién ha hecho esto? Pues, que es un bonobo, ¿de acuerdo? Esta pintura la realizó un bonobo. Por desgracia, es injusto, lo sé, pero el derecho aún no cubre a los bonobos y por lo tanto esto no sería considerado una obra. Vale, esto lo digo un poco para hacer la gracia, pero ¿por qué lo digo también? Porque una obra no sería la que realiza de manera automática una máquina, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tiene que ser una persona natural. Sí que puede ser una persona la que a través de una máquina cree una obra, pero no una máquina que haga automáticamente obras. Ni tampoco un animal, por desgracia, de la pobre paradisa. Vale. Hemos dicho originalidad, pero originalidad, ¿qué es? Porque cuando decimos original, ¿qué puede ser original? Bueno, término jurídico, lo que entendemos por jurisprudencia y lo que se entiende como original, hay que tener en cuenta dos aspectos, el subjetivo y el objetivo, ¿de acuerdo? Para que una obra sea original, obviamente el primer requisito está claro que es que no sea copia de una obra ajena. Esto todo el mundo lo entiende y es clarísimo. Que sea reflejo de la personalidad del autor. Aquí ya empieza a complicarse un poco la cosa. Quiere decir que sea reflejo de la personalidad del autor. Obviamente, prácticamente todo el mundo, por lo menos todo el mundo que le gusta la pintura, pues puede reconocer una obra de Miró, porque es alguien que tiene unas características especiales en su pintura y lo reconocerá. Pero claro, alguien que no es tan conocido, es más difícil reconocer este elemento. Por ello, los tribunales han decidido otorgar otro requisito que también puede ser original, que es la altura creativa. ¿Y la altura creativa qué es? Pues obviamente un término subjetivo. Significa que haya habido creatividad suficiente del autor para llegar a esa creación individual. Es un término subjetivo, lo sé, hay demandas, hay juicios, etc. Pero bueno, ahí está. Objetivo, que sea algo nuevo que no existe en realidad. Y al margen del valor artístico. ¿Qué significa el margen del valor artístico? Para mí la escultura tal vez de una letra que hay en el barrio gótico, pues para mí puede tener o no tener valor artístico. Pero al momento que eso se hizo, tal vez era algo nuevo, podía ser lo que su autor dijo, una poesía visual, y era algo nuevo. Y cumplió los demás requisitos. Eso es una obra, sea que tenga o no tenga valor artístico. Por lo tanto, para considerar una obra no siempre es importante, no es así, el valor artístico. ¿El de su autor? No, correcto. Además, así está excluido expresamente, de acuerdo, por el Tratado Arctic de la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de manera expresa se prohíbe la cobertura del derecho de autor de las ideas, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Uno de los argumentos que se dieron en su momento fue que una obra se debe de poder plasmar, ¿de acuerdo? Sí, una idea puede ser plasmable, podríamos entrar en debates aquí, pero el requisito es que se pueda plasmar. Por otro lado, también debe poder ser perceptible. ¿Perceptible cómo? No solo con los elementos, sino también es posible que sea perceptible con cualquier elemento técnico, o sea, con cualquier elemento tecnológico, perdón. Es decir, puede ser perceptible por la vista o utilizando cualquier tipo de ¿vale? Ahora sabemos qué es una obra, sabemos qué es un autor, o tenemos una idea vaga por lo menos, y ¿qué cubre? ¿Qué cubre ese derecho de autor? ¿Qué cubre? Pues hay que tener en cuenta dos derechos que le son otorgados a cualquier artista, a cualquier autor, por la mera creación de una obra, ¿de acuerdo? Son los derechos morales y los derechos de explotación. Esto es muy importante diferenciarlo y a cualquier artista os viene muy bien conocer esa diferenciación, que tal vez cualquiera de vosotros que ha hecho un contrato ya los conocéis, pero no está de más repasarlos. Los derechos morales son derechos que no son transferibles, son irrenunciables y son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie nos los puede quitar, que aunque estén en un contrato no se pueden ceder, que aunque nos digan que los hemos cedido, no, son nuestros. Siempre, siempre, siempre un autor, diga lo que diga un contrato, tendrá derecho de paternidad, integridad, divulgación y retirada sobre su obra. ¿Qué significa cada derecho? Paternidad. Si esto lo he hecho yo, este PowerPoint siempre será mío. Y yo siempre podré reivindicar su paternidad. Siempre. Integridad. Este igual no se ve tan bien. Os pondré un ejemplo. El famoso arquitecto Calatrava bueno, que es un arquitecto que construyó la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, ¿no? Hizo el puente Zubi-Zubi en Bilbao, ¿de acuerdo? Este puente, bueno, un concurso público en el ayuntamiento, e hizo el puente tal y como él lo había previsto. Más tarde, el ayuntamiento decidió que no era cómodo, tras una queja de varios ciudadanos, cruzar el puente porque había que hacer una vuelta muy larga y eso era incómodo para los transeúntes. Entonces, ¿qué decidió el ayuntamiento? Pues hacer como un anexo a ese puente, ¿no? Y ponerle unas escaleras que se enganchaban, como ahí una cosa pegada. Eso indignó bastante a Calatrava y pues puso una demanda. Y ganó. ¿Por qué ganó? Porque se lesionó la integridad de su obra. Él no era como había previsto esa obra, se modificó tal y como lo había previsto, se lesionó ese derecho moral, pese a que había cedido obviamente todos los derechos patrimoniales de explotación al ayuntamiento. ¿Vale? Un derecho que consiste en poner a disposición de cualquiera mi obra, ¿vale? Es un derecho que existe, pero que se agota en el mismo momento de ejecutarlo. Es decir, en el momento que yo he divulgado este PowerPoint, ya he agotado mi derecho sobre esto, ¿de acuerdo? Y retirada. Derecho a retirada significa pues lo que quiere decir la palabra, que puedo retirarlo. Entonces vosotros preguntaréis. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, preguntad, me interrumpís, por cierto. Derecho a retirada. Yo puedo retirar una obra, yo qué sé, yo he escrito una novela, se han publicado 10.000 ejemplares y mañana quiero retirarla. ¿Puedo? Sí. Tengo el derecho. Ahora tendré que indemnizar. Tendré que indemnizar por todos los ejemplos que se han publicado, el lucro cesante y el daño emergente que se dice, ¿de acuerdo? Pero yo tengo derecho a retirar esa obra. Tengo ese derecho siempre, siempre. Los derechos de explotación. Estos son los derechos que sí se pueden transmitir. Son los derechos que deben figurar en un contrato en el caso de que nosotros vendamos, cedamos o licenciemos nuestra obra, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. ¿Qué son cada uno? Bueno, reproducción lo estáis viendo ahora mismo y PowerPoint se está reproduciendo en este momento a través del ordenador y a través del proyector, que es una reproducción. Distribución, pues en el momento en que yo decida daros a través del correo electrónico este PowerPoint, estoy ejerciendo mi derecho de distribución. Comunicación pública, es lo que estoy haciendo ahora. Estoy comunicando, podría estar esto cerrado y os comunicaría esta obra públicamente. ¿De acuerdo? Eso sería el derecho de comunicación pública. Y transformación. Ese no os lo voy a hacer, lo siento. Que alguien cogiera y modificara mi PowerPoint, ¿de acuerdo? Que cogiera, modificara y pues cambiara el PowerPoint y hiciera lo que quisiera. Hay que ir a cada caso concreto. Una vez alguien lo ha leído, no si tiene un control de confidencialidad entre medio, o por ejemplo el editor, cuando está, por ejemplo, haciendo su trabajo, ya sabe que ciertas obras no pueden ser divulgadas hasta que el escritor lo manifieste. Ha de ser
Lo que dice la ley es que para que se divulgue ha de ser potencialmente accesible a quien sea. O sea, ahora puede entrar alguien aquí, sí, yo lo estoy divulgando porque ahora puede entrar alguien aquí y conocerlo, pero si yo estoy haciendo un trato contigo, no lo estoy expresamente divulgando. Hay que ver cada caso concreto. En ese caso concreto no lo estoy divulgando. Para que no te ceda los derechos de explotación, no, para que no lo divulgues. Hay que ir a cada caso, pero en ese caso concreto no estoy haciendo derechos de divulgación todavía. No, porque si no, claro, si yo siempre puedo tener, es decir, imagínate, tu editor te ofrece por tu novela 3.000 euros para publicarla, tú no estás de acuerdo, que habéis votado tu derecho de divulgación y no se ha distribuido aún ni nada. No. ¿Sí? ¿Qué más? Los derechos morales no caducan, a excepción, obviamente, del derecho de divulgación, que caduca en el momento en que se ejecuta y, además, caducaría los 70 años de la muerte del autor. Pero bueno, es un poco complicado. Tenéis que tener en cuenta que los derechos morales en sí no caducan, ¿de acuerdo? He puesto aquí la imagen de ese dictado, que no caduca nunca, para que no lo veáis. Y los derechos de explotación. Vida del autor más 70 años. ¿Todo eso? Sí, todo eso. Es decir, ¿podrá venir el muerto y pedirnos derechos de explotación por estar transformando la obra? No. Sus causalientes son los que le dan. O la persona a la que hayamos, entidad o a sociedad a la que hayamos pedido esos derechos. Por lo tanto, cuidado en los contratos que ponen para todo tiempo que deje la ley. Estamos cediendo derechos para 70 años después de mi muerte. O sea que cuidado con los que pongan algunos contratos. De cesión, sobre todo, de derechos. ¿Qué pasa después de esos 70 años? Pues que cae en dominio público. ¿Qué significa que cae en dominio público? Que cualquiera puede utilizarlos. ¿Que puede utilizar qué? Los derechos patrimoniales, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Los derechos morales no. Aunque estén en dominio público, yo no podré atribuirme que he hecho el grito de Munch, ¿de acuerdo? No lo podré atribuirme. Pasen los años que pasen, ¿de acuerdo? Pero sí que puedo utilizar cualquier otra obra que hace más de 70 años que su autor murió, ¿de acuerdo? Para transformarla, para hacer una adaptación cinematográfica, para lo que yo quiera. Vamos con las fotografías. Sé que aquí hay bastante gente dedicada al mundo de la fotografía y bueno, igual esto puede ser interesante. ¿Todas las fotografías son obra? O alguno ya me puede responder a esto. ¿Sí? ¿No? Yo hago la foto con mi móvil así. ¿Esto es una obra? No, esto no es una obra, ¿vale? ¿Pero tiene protección? Sí puede tener protección, ¿de acuerdo? Hay que distinguir entre las meras fotografías, que sería esto, por ejemplo, yo puedo hacer una foto aquí, que tienen protección por lo que refiere al derecho de reproducción, distribución, comunicación pública, pero no tienen derechos morales, ¿vale? Y duran 25 años, no 70 años, no derechos, o sea, es mucho más limitado. Esto en caso de que alguien esté interesado en comercializar esta foto, no lo creo. ¿Vale? Eso sería una mera fotografía. Y luego están las fotografías. Las fotografías sí tienen consideración de obra y por lo tanto tienen derechos morales y derechos de explotación. Claro, es más complicado, porque realmente, ¿cómo sabré yo que es una obra? Pues lo mismo que saber que es un humano, como hemos dicho, se puede ser a través de cualquier medio técnico, una cámara fotográfica, y debe ser original, que cumpla esos requisitos. Y en este caso se sube de autora creativa porque aquí sí que es muy importante ese requisito. Porque ha habido juicios en los que una fotografía no es obra y lo que acaba determinando el tribunal utilizando este criterio, que exista altura creativa. Es decir, por ejemplo, si yo ahora me dedico, pues pongo y hago una foto en la puesta de sol con una exposición determinada, estoy preparando en un rato y estoy calculando, eso claramente será una obra y estará protegida por el derecho de autor. Vamos con las licencias. ¿Qué es una licencia? Bueno, una licencia pues, es un permiso, ¿vale? Y los permisos, como ya sabéis, ¿para qué se pueden dar los permisos? Pues para lo que hemos visto, para los derechos de explotación, no para los derechos morales. Insisto, no hay licencia sobre paternidad, no existe eso, ¿de acuerdo? Siempre para reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. Entonces, se pueden ceder estos derechos de manera exclusiva, parcial, exclusiva, es decir, cuando algún contrato pone, se han cedido todos los derechos en exclusiva, es que se han cedido estos 4 derechos, ¿de acuerdo? Es una cesión total. Y si no es exclusiva, parcial, es que 1, 2 o 3, ¿de acuerdo? Yo soy
director de teatro, soy muy fan de esta obra Martino, muy fan del personaje de Lucy Muncinetale y quiero llevarla al teatro, esta obra. ¿Qué haré? ¿Puedo llevarla tal cual al teatro? No, ¿vale? No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que contactar con el gestor de los derechos de explotación, en este caso es Ediciones B, no la autora, porque le ha cedido los derechos de explotación a esa editorial. ¿Y qué tengo que hacer? Pedirle permiso, vale, me dan el permiso, llego al acuerdo, un contrato, me dan gratis, no me dan gratis, me cobran, no sé, pero me tienen que dar permiso. No puedo utilizar mi propia versión de una obra cuyo autor está vivo o lleva menos de 30 años muerto. Son la vida del autor más 70 años desde el año de su muerte, es decir, el 1 de enero siguiente al año de su muerte, 70 años, aquí en España. Vale, hablando de licencias, esto a muchos os sonará, esto del Creative Commons, queréis hacer una pequeña mención, no podemos hacer mención a todo tipo de licencias que existen, pero como esta es la más popularizada, creo que además son gratis, porque eso siempre llama la atención, creo que es importante hacer una pequeña mención. Un Creative Commons es lo mismo que acabamos de hablar, es una licencia, es un permiso para utilizar una obra determinada, ¿vale? Creative Commons es una fundación, ¿no?, que se popularizó, se creó creo que en 2001, y se ha popularizado mucho entre artistas, ya sea pues para promocionar sus obras o sencillamente gente que quiere divulgar de manera determinada su obra para darse a conocer. Cuidado cuando utilizamos este tipo de licencias, ya que hablo de ellas, hay que tener en cuenta que cuando utilicemos este tipo de licencias siempre llevan asociados estos caracteres. Y estos caracteres determinan las condiciones en las que podemos utilizar esa obra. Igual lo sé muy bien, pero bueno, el primero es el reconocimiento, paternidad, attribution, que estarán todas, ¿vale? Es decir, que utilicemos donde utilicemos, si cogemos una foto con Creative Commons que me gusta mucho para publicarla en un blog, tendré que poner de dónde viene, ¿vale? Reconocimiento. El euro tachado está claro, no comercial, no puedo utilizarlo para vender cosas, lo puedo utilizar, pues no sé, pues para... Igual me dedico a escribir para una revista de una asociación sin ánimo de lucro, pues lo puedo utilizar, ¿vale? Entonces no hay problema. Sin obras derivadas, ¿vale? Que no la puedo transformar, que no puedo coger esa foto, que no puedo coger esa pintura y puedo hacer yo modificaciones encima y dejarla allí, pues porque el autor quiere que se respete la integridad de su obra, ¿de acuerdo? Share alike, el último carácter. Esto lo que significa es que siempre que puedo hacer transformaciones de esa obra, pero siempre que haga transformaciones tendré que compartirlo de la misma manera en la que se otorgó con los derechos que se otorgó aquí. ¿Sí? Es decir, que si se otorgó con el derecho por ejemplo, de no comercial, pues haga lo que haga con esa obra, coja lo que coja, siempre tendrá que volverla a poner a disposición de todo el mundo y sin la potestad de hacerlo comercial. ¿Sí? Es muy por encima esto, ¿eh? O sea, esto va para mucho. Si alguien tiene alguna pregunta, luego lo podemos entrar en detalle, pero quería solo pasar por encima. Esto igual os lo he puesto porque os puede ser útil. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacerlo yo cuando en mi página web, yo creo una página web, ¿no? Y ahora muchos os empecéis a preguntar, uy, yo en mi página web he cogido fotos de Google tal cual, que no sé si tenían licencia, no lo sé, pues estáis infringiendo los mismos infractores de propiedad intelectual, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo para no infringir? Pues buscando imágenes que sí que tienen esa licencia de uso. ¿Y cómo lo hago? En el Google mismo. Os vais a hacer a búsqueda avanzada en el Google, ¿de acuerdo? Introducís la palabra que queréis buscar. Esto, por ejemplo, es la búsqueda de imágenes, en búsqueda avanzada, clicáis allí y vais abajo del todo que pone derechos de utilización, ¿de acuerdo? Y ahí pone sin filtrar por licencia, sin filtrar por licencia. Y elegís. Yo tengo marcada, por ejemplo, que se pueden utilizar, compartir, modificar, incluso comercialmente. Todos los resultados que nos dé esta búsqueda, ¿de acuerdo?, serán fotos, serán imágenes de nido, que en este caso, que puedo utilizar, compartir y utilizar comercialmente. ¿De acuerdo? Una pregunta. Si, por ejemplo, Nido ha cogido una foto que no tenía licencia, ¿sí?, pero está en la web de Nido, ¿no te detectará como que es una foto de Nido, pero en realidad la ha cogido de otro? Bueno, eso puede pasar, pero entonces ahí ya será problema en ese caso será problema de Google, ¿vale? Porque tú has cogido la foto con... Vale. La foto, el que la cuelga primero, en teoría, el que la cuelga los derechos. ¿Sí? Ellos pueden buscar a ver quién ha sido el primero que la ha colgado sin derechos y quién ha infringido. Ahí sí que podrían dar, obviamente, eso pasa, es decir, alguien la cuelga,
lo mismo con la transformación pasa mucho, es decir, yo No pones cuelgo texto, lo posas encima de la foto y ya pasa a ser... una transformación, si no tiene el derecho de transformación la estoy transformando, entonces habría que mirar quién ha sido el primero que ha infringido, pero sí que pasa. No pasa mucho ahora, por algunos que han hecho la página web, que realmente vayan contra gente que tiene una página web que utiliza imágenes concretas de Google. Pero bueno, para hacerlo bien, es así. Esto se lo mirar en Google directamente abajo. Sí, esto vas a Google, vas a búsqueda avanzada y a opciones y te sale. Luego hacemos el ejemplo, si queréis lo ponemos y lo buscamos y necesito la palabra que queráis. Entonces, ¿cómo puedo proteger mi obra? Ya sabemos ahora qué derechos tenemos, sabemos qué es una obra, yo ya ahora sé que tengo mi obra y que es una obra como tal. ¿Qué puedo hacer para protegerla? Existe un registro de propiedad intelectual. Aquí en Barcelona está en la calle Montaner y el precio por registro de cada obra creo que es solo de 3 a 5 euros de tasa, o sea, es algo significante. ¿Sirve esto? Pues no, pues la verdad. Es un mero depósito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿realmente esto puede servir en un caso de copia? Bueno, en algún caso sí, para eso está. Pero hay otros mecanismos, ahora os explicaré, que tal vez son más útiles y más completos que el registro de la propiedad intelectual. Pero bueno, tenéis que conocerlo y ahí. Pero unos cuantos consejos que os daré, ya que habéis venido aquí, ¿no? A aguantarme un poco. A ver, cualquier artista sabemos que una obra, nuestra obra, está en un pozo ahí negro y tal, no sirve para nada. Ningún artista se siente realizado si tiene su obra escondida, protegida a toda costa. Entonces, un momento importante en el que hay que tener cuidado es el momento de la divulgación, como bien ya ha previsto vuestro compañero. Ese momento es importante, ¿por qué? Porque antes de ese momento, pues yo tengo que tomar una serie de medidas, o puedo tomar una serie de medidas, como es, por ejemplo, cualquier tipo de obra que realice, dejar constancia de que la he hecho yo antes, por una fecha. Con una foto es fácil, por ejemplo, si esto el Steam o lo que sí, tal, que tenga constancia. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues, por ejemplo, yo escribo una novela, es tan tonto como coger, enviarme mails, ¿no? Envío mails a mí mismo, con la fecha, con un contenido y tal. Eso serviría, sí, es un consejo tonto, pero sirve. Este consejo sirve, ¿vale? Antes yo tengo una obra con un PDF, la tengo ahí en un mail y puedo mostrarlo. El mail sabemos que deja constancia de fecha. Por eso decía que el registro de propiedad intelectual realmente, y un correo electrónico, claro, el registro de propiedad intelectual creo que se pensó en el 92, entre el 92 y el 96, el uso del mail no estaba tan extendido y bueno, está ahí, pero yo antes me enviaría un mail detalladito, puesto con todo antes de ir al editor, igual me envío la obra a mí mismo, ¿no? Para que quede claro cómo la he hecho, incluso si tengo los esquemas de cómo es la obra, de los protagonistas que hemos puesto, pues nunca está de más. Otro consejo que es muy útil, pero es lo de siempre, ¿no? En los contratos que hagáis, tened en cuenta lo que os he dicho antes. Los derechos que cedéis, cuidado por el tiempo que los cedéis. Cuidado, sobre todo, en el tiempo que cedéis, cómo lo cedéis, ¿vale? Es claro que hay contratos como que ponen, se cede para todo el universo, que serían anulables en un juicio, etc., que utilizan cláusulas abusivas. Pero cuidado, si os encontréis en un contrato que no entendéis, no lo firméis. No lo firméis porque a la larga es más probable que tengáis problemas con un mal contrato, con una mala gestión del derecho patrimonial de vuestra obra, que alguien os copie. La mayoría de problemas surgen con gente que después de hacer su obra lo ha gestionado mal. Lo ha gestionado mal porque quiere publicarla rápido, quiere que salga a la luz, quiere sacarla del pozo lo antes posible, que salga cogiendo la primera oferta que tiene, mal gestionado. Eso, pues a la larga, pues puede repercutir en que no puedas utilizar tu obra como tú querías. Bueno, voy a un caso práctico, miramos lo del Google y luego ponemos otro y luego seguimos con los derechos de imagen. ¿He cometido algún error durante la exposición? ¿Qué creéis? ¿Hay algún fan de pintura aquí, no? Edward Munch murió en 1944 y hemos dicho que el derecho patrimonial, ¿no? Pues duraba 70 años tras la muerte del autor. Ostras. Me van a sacar de aquí y me voy a ir a la policía, tú, porque esto, claro, caduca el 1 de enero de 2015, ¿no? Y yo estoy utilizando su obra, la he estado poniendo aquí.
caso, Eduard Munch era noruego y se aplicaba el convenio de Lerma. En este caso solo tiene una aplicación de 50 años su derecho patrimonial. Cada caso es distinto. Y lo que os he explicado es para legislación española, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que cada caso... Yo trabajo en el sector turístico, entonces me interesa mucho tener fotos de Barcelona. Vale. Entonces, por ejemplo, en Barcelona hay un poco complicados con casos de Gaudí. Vale. ¿Hasta qué punto yo puedo...? Ahora vamos al derecho de imagen con el derecho de las fotografías arquitectónicas. Si tú sacas... ahora traemos un poco más, pero si tú, por ejemplo, sacas lucro de esas fotografías que utilizas, si son estructuras que están en la vía pública, se pueden utilizar de unas determinadas maneras, si no, no. Como un ejemplo. Paso por Paseo de Gracia y hago una foto de Paseo de Gracia y sale también la pedrera. Vale, este es un caso típico. ¿Tú puedes publicarlo en tu blog, puedes ponerlo donde quieras, donde sea? Sí. ¿Tendrías que pedirle permiso al ayuntamiento para poder explotar eso comercialmente? Sí. ¿Y eso es con cualquier edificio en Barcelona? O sea, porque si hago una foto No, de que los que Barcelona, son considerados como obra. si hago una foto de Barcelona desde Vale, ahora entraremos en derecho de imagen, entraremos en esos casos en los que una imagen es meramente accesoria, como se explica. Antes que nada, pues vamos a entrar a qué es la imagen. La imagen es este pequeño tostón que os he puesto aquí, que es la representación gráfica de figura humana de cualquiera de los elementos que compone la personalidad, nombre, voz, alias, cara, mediante cualquier procedimiento en el que el sujeto es visible y reconocible. Y os he destacado elementos de personalidad irreconocibles. Si una persona o algo no es reconocible, ahí no hay derecho de imagen, ¿de acuerdo? La voz, por eso he puesto a Constantino Romero, que en paz descanse, es un elemento de la imagen. Es decir, si yo pongo la voz de Constantino Romero, que nos parece, no sigue, es una imagen, ¿vale? Legalmente hablando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque todo el mundo puede reconocer, ¿no?, la voz de Constantino Romero, aunque no tengamos la imagen de Constantino Romero. Entonces eso es un derecho de imagen. Y si no es la voz de él, sino que hace alguien que tiene una voz muy parecida. Pero será la misma, entonces habría, eso era un caso concreto. Por ejemplo, suponte que alguien dice que se ha lesionado la voz de Constantino Romero, hay mecanismos técnicos para discernir si esa voz es o no la de Constantino Romero. Si no lo es exactamente, no hay problema. Si se ha utilizado la voz de Constantino Romero transformada de una manera determinada, allí hablaríamos de otra cosa, pero si no, hay mecanismos técnicos que lo pueden identificar. A nivel jurídico, pues dos aspectos, el aspecto positivo y el aspecto negativo, ¿de acuerdo? Del derecho de imagen. Estamos hablando del derecho de imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué permite el derecho de imagen? El derecho de imagen como aspecto positivo, pues permite obtener, reproducir, utilizar o publicar la imagen. El aspecto negativo, pues prohibir todo esto y, además, cualquier tipo de transformación. ¿De acuerdo? Ahora iremos un poco más práctico, porque ahora es un poco de teoría y así os ponéis. El derecho de imagen, cuando hablamos de derecho de imagen, no de fotografía, estamos hablando de un derecho de personalidad, lo que significa que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley, por eso os he dicho que había que separarlo, lo prevé el derecho de imagen como un derecho constitucional y como un derecho fundamental. Eso es importante a nivel legal. Un derecho fundamental siempre es importante, ¿de acuerdo? En este caso, el artículo 18 de la Constitución, pues dice que el derecho de imagen tiene rango de fundamental. Y además, la ley también nos prevé que se conceden intervenciones legítimas, cualquier tipo de captación, reproducción o publicación de una persona en lugares y momentos de su vida privada fuera de ellos, o sea, en todos lados. Yo no puedo hacer una foto a alguien que sea reconocible, como hemos visto antes, no puedo hacerte una foto a ti y colgarla sin tu permiso, ¿de acuerdo? No podré. No podré, ¿por qué? Porque tú tienes el derecho, la potestad del aspecto negativo de prohibirme publicar tu foto en una red social, por ejemplo. Pero eso es otro tema más. ¿Y cómo lo hacen los periodistas? Los periodistas cuando publican, iremos a caso práctico, pero los periodistas, por ejemplo, hay una excepción que es la excepción de noticia de actualidad. Y ahora seguimos y después mejor te contesto mejor para no liar después a esa pregunta.
¿Qué dice esta ley orgánica de estas excepciones? Sí que está permitido la captación de un cargo público o de una persona con notoriedad o proyección pública. Un periodista que haga una foto a cualquier político la puede hacer durante un acto público siempre y cuando y como quiera, siempre que sea un acto público. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues Obama, pues, en un acto público se puede hacer fotos, reproducirse sin límite. ¿De acuerdo? Se puede utilizar una caricatura sin ningún problema. Los periódicos utilizan a menudo caricaturas de personajes públicos o famosos con proyección pública, pues en periódicos o en otras revistas, pues para hacer gracia, ¿no? Y aquí vamos a entrar con este punto realmente accesorio que es importante. También puedo hacer, y aquí por ejemplo se decía en muchos periódicos, ¿no?, tomar fotografías de un suceso o acontecimiento público. Esto va a muchas cosas, suceso o acontecimiento público, o sea, cualquier tipo de guerra, o sea, pues un acontecimiento público, por desgracia, cuando la imagen de una persona aparezca como meramente accesoria. Pero si, por ejemplo, yo le hago una foto a alguien y es totalmente reconocible y es él, no tendría derecho a colgar esa imagen. Todos sabemos que una National Geographic colgó 1000 fotos, 1000 de personas reconocibles sin ese derecho de imagen. Yo como fotógrafa tengo un derecho de autor de una foto donde sale una modelo, ¿vale? Sí, correcto. Pero en el momento en el que yo quiero usar esa foto para mostrar mis trabajos, ¿es fin comercial? Sí. Entonces, ¿Ha cedido su derecho de imagen? ¿Lo tiene cedido? si no hay un papel entre medio que No, diga... eso sí, evitar. No puedo colgar ningún blog ni en ningún No. sitio. Sin su permiso, no. No. Por eso es importante tener un buen contrato. Vale. Si con la modelo, pues le puedes decir en el momento de hacer el contrato, esto se hace. Como sabéis, existen contratos verbales y escritos. Siempre por escrito es mucho mejor, ¿no? Un contrato verbal. No, es que yo acordé y tal, pues luego, oye, puedes poner una cláusula. Es decir, tú tienes tu contrato, por ejemplo, tienes un contrato modelo de cada vez que haces un shooting con una modelo, ¿no? Y le dices, mira, yo podré utilizar en 4 campañas, tienes que limitarlo siempre, ¿eh? En 4 campañas mías comerciales para vender el producto, pues tu imagen, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Puedes firmar, Pero, ¿no? por ejemplo, en el momento en que la persona me paga a mí para que yo le haga esas fotos, O sea, tú tienes el derecho, es que ahí existe una duplicidad y hay casos sobre eso, sobre todo cuando una modelo pues tiene, cuando un fotógrafo tiene fotos de un modelo que después, una modelo que después es famoso, ¿no? Hay muchos casos de esos, de quién es el derecho y hay disputas, llegan a juicio muchas veces, ¿no? ¿Quién tiene qué derecho? Tú tienes derecho de autor y él o ella tiene el derecho de imagen, ¿vale? Entonces, ¿individualmente podrías tú explotarlo? No. ¿Individualmente podrías explotarlo? No. Habría que llegar a un acuerdo. Parece un poco absurdo, pero es así. Es así en estos casos concretos, en los que si explotas en la el momento en imagen. el que yo, por ejemplo, cuelgo una imagen a internet y esa persona me dice a mí algo, y yo también le puedo decir, no, tú tampoco me sé. ¿Él te ha pagado? Si me ha pagado a mí para que yo le haga... Si te ha pagado, en teoría se presume que se presume, ¿vale? Que tú le has cedido por lo menos esas fotografías concretas, que se agotan en ese momento. 10 fotografías retocadas no sé, de la campaña, de esas fotografías, él las podrá utilizar porque te ha pagado y tú le has cedido el derecho de transformar, reproducir, distribuir y comunicar públicamente el patrimonio. Ahora, tú siempre puedes decir, esta foto lo he hecho yo, reivindico un derecho de paternidad sobre esa foto. ¿Me explico? Es decir, si esa modelo se hace famosa, tú puedes decir, las primeras fotos que hice yo, siempre lo puedes hacer. ¿Sí? Pero tú publicarlas, si no las puesto en el contrato, no. Y de hecho no podría exigir que si ella las reproduce en algún sitio, la nombre a ella. Podría exigirlo, sí. Podría exigirlo, correcto. Podría decir que esas fotos Pero yo no tengo el derecho, en el caso de que la modelo no me haya pagado, tengo el derecho de exigirle que las retire de... Ahora ya lo sabes, ¿qué derecho hemos comentado antes que había? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué derecho hay posible para decir que es una obra mía? ¿Retirada? ¿Y qué habría que hacer? Indemnizar. ¿Te ha pagado algo? Lucro cesante y daño emergente. ¿Qué daño le causas y qué lucro cesante? ¿Cuál? Si no te ha pagado. ¿Qué no? Daño emergente, bueno, habría que verlo porque si esa foto la tiene justo en un casting que le ha salido y no sé qué, habría que verlo. Pero en teoría tú tienes derecho de retirada porque es una obra tuya. Es un poco confuso y hay que ver mucho cada caso. Por
eso, para que no haya ninguna disputa, y más en los temas de cesión de imagen de artistas, modelos, intérpretes y ejecutantes, lo mejor es un contrato bien hecho. Siempre, si hay un contrato bien hecho, no hay disputa nunca. Además no es difícil. O sea, un contrato de estos no es difícil, porque son 4 derechos los que hay que tener en cuenta, los que hemos visto. Transformación, comunicación pública, o sea, son esos derechos. Y es fácil hacerlo bien. Es fácil hacerlo bien, pero hay que tenerlo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Los requisitos deben cumplir. Deben llevar consentimiento, que siempre debe ser expreso y por contrato, ¿de acuerdo? Debe ser expreso. No vale un consentimiento, no, si es que me dijo que sí y tal, así, pero bueno, más o menos yo entendí. No, debe ser expreso, donde quede claro que dijo sí, cedo los derechos para tal, tal y tal. Limitado en el ámbito y en el tiempo. También lo he comentado un poco. Se han llegado a anular cláusulas del tipo de el artista, el actor tal, cede los derechos para todo el universo. Eso se ha llegado a anular. Hay que concretar el tiempo y ámbito. Eso significa el artista X cede los derechos de transformación de su obra durante 5 años para toda Europa y toda América del Sur. Eso es un ámbito y un tiempo concreto. Ya está. ¿Qué pasa con los menores, las fotos de los menores? Eso que siempre aquí parece que somos bastante sensibles y nos da miedo, ¿no? ¿Puedo o no puedo sacar fotos de un menor? ¿Qué necesito para sacar las fotos de un menor? ¿Me van a demandar? ¿Me van a meter entre rejas? No, a ver, el menor, si tenemos la autorización, consentimiento por escrito, limitado en el tiempo y ámbito de su representante legal, puedo utilizar esa imagen sin ningún problema. Representante legal, padre, madre o hijo, ¿de acuerdo? No hay problema por utilizar imágenes de menores siempre que así lo utilice. Hay limitaciones. La ley de publicidad, por ejemplo, no permite que se utilice ninguna imagen de ningún menor de 25 años, ya no de 15, para, por ejemplo, promocionar una campaña en la que haya alcoholes de más de 10 grados. Creo que ahora lo han bajado y ya es todo, pero bueno. Hay limitaciones concretas. No puedo tampoco promocionar con menores nada que se relacione con sexo, con drogas, y tampoco incluirlos en ningún tipo de campaña que pueda ser, que pueda vexar un poco, que pueda menoscabar su reputación. Pero vamos, para un uso estándar no hay ningún problema. Vale, fiscalidad. Este tema ha ido por un poco, pero creo que es importante hablar de ello, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablo de ello? Porque los derechos de imagen no es algo estándar, ¿de acuerdo? Tienen especialidades. El derecho de imagen es un rendimiento del capital inmobiliario y tributo de una manera especial, tiene un 24% de retención. Veis que el estándar son 21 horas, después de clausura del 19, pero el derecho de imagen es un 24 y un 24% de retención. ¿Qué pasa con las sociedades? Esto que he comentado de los equipos de fútbol, cómo gestionan las imágenes y tal, ha habido muchas modificaciones a raíz de por ejemplo, los clubes de fútbol, cómo han gestionado las imágenes, porque claro, mucho dinero y Hacienda dijo, esto hay que regularlo. Bueno, esto es un poco liante, pero intentaré explicar lo mejor que pueda. En los casos en los que exista una cesión a terceros, significa que yo haya cedido una imagen a cualquiera, existe una relación laboral con una sociedad y que además esa sociedad le haya cedido yo ese derecho de explotación a esa sociedad y el total de los ingresos que obtenga por la retribución de esa imagen sean inferiores al 85% del total, en esos casos, es muy concreto, ya lo sé, que con algunos niños he perdido, tributará al 21%. Supongo que muchos aquí pero bueno, había que decirlo, porque es una especialidad, ¿de acuerdo? Aparte, tenéis que saber que los derechos de imagen no están sujetos a IVA. ¿Por qué? Bueno, pues porque porque la ley dice sí. Es algo que no es una actividad profesional, la imagen no es una actividad profesional y por lo tanto, pues la ley de IVA prevé que no esté sujeta. ¿De acuerdo? Vamos a un caso práctico, que me da bien para responder a la pregunta de nuestro compañero. Es el caso del señor Fraganti, no se llama así obviamente, versus La Vanguardia. Bueno, el señor Fraganti, ¿no? Se fue a un partido de fútbol, un Barça Madrid, con una mujer, ¿no?
Y entonces, pues La Vanguardia, el domingo, publicó una foto, se reconocía perfectamente él con esa mujer a su lado, ¿no? En la grada, victoria del Barça, tal, no sé qué, y salía ahí los aficionados celebran y tal, y celebrando efusivamente este hombre y esta mujer, pero celebrándolo bien efusivamente y reconocibles perfectamente. Bueno, pues resulta que no era su mujer se enteró, fue pillado infraganti, ¿sí? Y además, en esa hora, tenía que estar trabajando, dio una excusa que no la que era. Es así, es verídico el caso, ¿eh? Lo acabaron, la mujer lo dejó y el trabajo también. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Lo único que podía hacer, pues ya dijo, bueno, pues voy a demandar, ¿no? ¿Qué os parece que pasó? ¿Era un acto público? Que sí, ¿no? Gente que ya está ahí, pues, para justificar el campo del Barça, todo el mundo ahí puede entrar, yo pago mi entrada, puedo entrar. Bueno, ahí se podría discutir, pero vamos, digamos que sí, no hay problema. ¿Era una imagen meramente accesoria? En este caso no se ha podido poner, porque no lo he estado poner, pero no era meramente accesoria, ¿vale? Era perfectamente reconocible, era como si os hacía la foto vosotros dos y salíais aquí, así. Entonces, yo creo que no. Si este hombre le dice que dan 10.000 euros ese día para esa foto, dice que no, yo os lo digo ahora. ¿Qué pasó? ¿Ganó? O sea que el cuidado con esas fotos que se toman, de cada 10.000 fotos que tome La Vanguardia, una le pasará esto, está claro. Pero, no se puede. El derecho de imagen lo protege. En una manifestación, por ejemplo, Es un acto público, ¿no? conozco un caso de un chico que salía en La Vanguardia, se le importaba, era un coche de policía que tenía fuego, iba corriendo, Sí. y la cara que se le veía, el coche, la imagen parecía perfectamente que el tío acababa de diseñar el coche. Quedó ahí en plan, pues puede denunciar, al final no sé qué pasó. No sé si en ese caso Sí, puede denunciar o no puede denunciar que sale como un acto de violencia y que parece que lo ha cometido él, aunque lo haya o no lo haya cometido, pues lo están poniendo ahí. Sí, es un caso muy concreto. Hay una excepción también. Si este chico fue detenido, no podía interponerlo. Si no fue detenido, sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que están cubiertas, por ejemplo, obviamente, se puede divulgar la imagen de cualquier persona que en teoría sea criminal o que haya sido detenido, lo que sea, para interés público. O sea, en cualquier caso se podría divulgar la imagen de alguien que haya sido detenido por el motivo X, porque no se encuentra, lo que sea. Si no es así, sí podría. En este caso, si él se ve reconocible y además en este acto que de alguna manera a él, pues por lo que sea, no le afectó personalmente, podría. Si bien hay que tener en cuenta que también hay otra excepción, que es el de noticias de actualidad, ¿de acuerdo? Que se puede transmitir noticias de actualidad a los 7 días, y eso también merma un poco las posibilidades de ganar un juicio. Ahora, posibilidades de oponerse, sí que las tiene, ¿vale? Se ha violado su derecho de imagen porque no prestó el consentimiento, ¿de acuerdo? Es un caso en el que habría que estudiarlo, obviamente hay muchos factores, pero posibilidades sí. ¿Y tan solo sería por el mero hecho de la detención? ¿O si, por ejemplo, estamos hablando de un acto criminal, se tendría que determinar también? O sea, si es culpable o no es culpable. No, lo que dice la ley es que haya interés público en la publicación de esa imagen. ¿Cómo se determina el interés público? Pues bastante a dedo, típicamente, ¿vale? Interés público puede ser, yo que sé, pues porque esa persona, pues una persona que ha sido detenida, pues tiene Alzheimer y no se ha escapado, ¿sabes? Alguien la quiere encontrar y hay interés público en publicar esa imagen, ¿no? Pues ahí se podría entender que se excepcione ese derecho de imagen y se publique la fotografía de esa persona. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Queréis que miremos lo de Google? ¿Sí? Con permiso de Dani, que no es mi ordenador. No, es mío. Para mí está claro. No, ahora editorial. No. Así promocionas Now. Diseño de escritorio. Bueno, pues nos vamos aquí. ¿Sí? Búsqueda avanzada.
¿Correcto? ¿Lo veis? Sí, sí. Si queréis repito, ¿eh? Y aquí buscamos Now Agency, que es la agencia de modelos de Gloria. ¿De acuerdo? Sí, utilizar por licencia. Se pueden compartir o utilizar libremente. Que pueden utilizarse y compartir, incluso con fines comerciales. Mira, que se pueden compartir o utilizar libremente. Pero en este caso no nos da fines comerciales, ¿eh? Le damos, a ver si sale. Bueno, pues nos salen estos resultados. ¿De acuerdo? Y de imágenes, a ver qué nos sale. No tiene nada que ver. Hay que apretar el posicionamiento. Hay que apretar. ¿Sí? ¿Lo habéis visto como...? Pero eso, cuando tú pones una foto y la cuelgas en la web, ¿cómo declaras esos derechos? Pero vamos a ver, esta sí que es la oficial, ¿eh? Para que no haya propaganda. ¿El qué, verdad? O sea, yo hago una foto y la pongo en mi web, ¿Sí? y por tanto la podrá encontrar. ¿Cómo yo defino esos derechos que hace la que cuando el filtro, como lo utilizo? Es que si es tu obra, los derechos nacen en el momento de que tú la creas y son tuyos. Si es tu foto, la que tú cuelgas, no hace falta que definas qué derecho cedes y qué no. Los Creative Commons son alguien que expresamente los hace O sea, directos. que esos filtros son solo para crear fotos. No, hay más licencias de uso. Los Creative Commons son un tipo de licencia. Yo puedo hacerlo y puedo ir a la página de Creative Commons y hacerlo. Luego están los PPLs, los Visual Software, todo el follón y tal. Hay otros, puedo buscar, puedo ir a Flickr y subir imágenes, que ahí es Creative Commons. Por eso, de esos filtros que usas en Google, ¿cómo los defines? Pues por ejemplo, tú vas a Flickr, quieres subir una imagen, ¿no? Y tú lo puedes poner. Subes una imagen, ¿cómo quiero compartir esta imagen? Que se utilice comercialmente, y ahí sí, con pestañitas. O sea, pero si yo, por ejemplo, en mi web colgo mi foto, porque no por Flickr ni en mi web cuelgo una foto. No, si no lo has pedido expresamente, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo utilizar y meter los filtros en una foto para que Google se autodetecte porque lo tiene en la web y no en Flickr? Que lo busque Google directamente, que tiene tu web. ¿Cómo Claro, colocamos uno? yo hago una foto de paisaje Y tú quieres, y la cuelgo en mi web. ponerle derechos Yo quiero definir los derechos para que si me la buscan por esos filtros en Google, pues la tendrías que colgar en una página que tenga ese motor de búsqueda para que haga esos filtros, o bien definirlo en tu página. ¿Cómo podrías, por ejemplo, definirlo en tu página? Muy fácil. cuando ponga la foto, Términos y condiciones de uso, un asterisquito, todas las fotos X143 y las 72 utilizadas aquí, se pueden utilizar para tal fin y tal fin, siempre y cuando se respeten bueno, derechos los de hábitos propiedad. legales de toda la página, esa página no se puede copiar. Y no hace falta ni que la cuelgues en ningún otro lado. ¿Sí? Ahora lo tengo aquí, pero claro. Sí, ¿no? ¿Cómo está el tema de nombres de ciudades? ¿Yo puedo hacer una camiseta para a mí me encanta París No. y venderla? No. No. Eso entraríamos en derecho de propiedad industrial, derecho de marcas, ¿de acuerdo? El derecho de marcas lo que protege es la exclusividad de un producto o de un servicio, sí, pero se excluye por ley el uso de cualquier tipo de país o ciudad o zona geográfica reconocible, ¿de acuerdo? Estaría excluido y por lo tanto tú no lo podrías comercializar de cualquier manera. No es que hay gorras que pongan Barcelona y que pongan... Para empezar, infractores hay 1000. El ayuntamiento en teoría sí que podría utilizarlo para promocionar la ciudad y siempre que fuera con fines culturales, etc. Habrá 1000 que lo utilizan y hay gente que la marca Barcelona promociona y que el ayuntamiento no puede ir detrás de todos. Infracciones hay millones. ¿Y cuántas veces ahí vemos la marca 13RB22N y parece que ponga Ray-Ban? Y derivados de, digamos, por el Barcelona, porque todo el mundo usa BCN, lo mismo, lo puedes también en cuenta como Barcelona. En esos casos, Barcelona, la gente lo reconocería como Barcelona y estarías en esos casos en los que puede ser que me ganen, puede ser que no, puede ser que venga ahí y me diga que estoy utilizando el nombre geográfico. Pero yo no puedo comercializar con nombres de ciudades. Así que, claro, ahí, a ver si pongo letra B, la C, la N, la C. No lo sé, vendrá o no vendrá, pero técnicamente si es reconocible no se puede. Y ya dependerá de cada caso. Pero que hacer peor con eso, no, porque lo han intentado mucho. Ahí está complicado. Bueno, pero se puede pedir siempre permiso al ayuntamiento, pero pueden hacer. Y ahí,
ostras, no, porque esto estoy vulnerando y tal, y a veces envías un correo a quien menos te lo piensas para que te preste su utilización y licencia para el ayuntamiento y te lo dan gratis. Posiblemente sean los más interesados en que tú Claro. les hagas publicidad de la marca Barcelona o de la ¿Cómo marca pasa? Adelis, ¿no? Claro. Es decir, sin hacer nada lo estás dando Sí. a... Como cuando queremos... Ponen muchos Sí. problemas. Correcto. Utilizamos la imagen de un artista o algo y, por ejemplo, pues... ostras, sí que me va a decir que nos pues, está beneficiando. Es que igual está un autor que no me hacen marketing a mí, ¿no? Pues, estará perfecto. pues igual estarás encantado y solo pero que te piden permiso Sí, no, claro, por supuesto. y ya está. A veces es Yo hago un evento de estos, ¿vale? Yo firmo un contrato que cedo de derechos de explotación sí. y ellos me ceden, los novios me ceden derechos de autor. Los novios te ceden derechos de autor. Eso no... Ay, de imagen, perdón. Sí, me ceden los derechos de imagen de ellos, ¿Sí? porque lo pongo en el contrato. Sí, perfecto. ¿Vale? Como te hacen, ¿no? Pero claro, no del resto de invitados. Claro, yo pongo que haré durante el evento con los invitados, pero claro, hay niños, ¿no? Muchas veces. Y tal vez una foto sea el niño con los anillos. Vale, ahí para Nunca he empezar, tenido ningún problema. para empezar que el que te denuncie ahí tendría que tener muy mala leche. No, Porque que te denuncie hace una boda y te denuncie tendría que tener muy mala leche. sí, no, yo no lo digo por Sí, los sí, sí. novios que son los que te contratan, sino por, Sí, sí. por Vale. el invitado que vaya, supongo que si alguien no quiere ser fotografiado, me vendrá, me dirá, oye, no me hagas foto o no lo publiques o... Tienes varias soluciones. Hay justificación. ¿Cuál sería en este caso? Estoy en un acto público, la gente aparece como meramente accesoria. Justificación una y directa. Oye, que parece como el de accesorio. Los protagonistas son las personas que no han tenido derechos. Claro, igual aparece la cara y gusta y No, ya. es que por supuesto, es decir, si tu niño lleva los anillos, que es protagonista de esta parte del evento, claro que saldrá en un primerísimo plano, supongo. ¿No? Es decir, Ahí se me ocurre, a ver, técnicamente para hacerlo perfecto, sí. habría que hacer todos, los padres no creo que lo hagan aquí, Dios, pero sí, lo tendría que hacer todo el mundo. Se tendría que hacer todos los derechos de explotación todo el mundo. ¿Qué te aconsejaría yo como abogado en ese caso? Oiga, ¿hay alguien que vaya en esta boda o decírselo a los novios directamente y ponérselo por contrato? En caso de que alguno de los asistentes a la boda no quiera prestar su consentimiento, por favor, haceros responsables de comunicarme esa no prestación de consentimiento.